Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente en la casa del Señor en este nuevo periodo de vida que el Señor nos está otorgando. Este periodo que sin duda, si el año pasado estuvo bastante alegre en el sentido de los tunazos, las batallas, las pruebas, los obstáculos, pues estoy seguro que este año no va a ser nada diferente. Pero lo bonito es que la presencia del Señor va a estar con nosotros. Está con nosotros. Y lo más maravilloso es que si hay un problema superior a los que enfrentamos el año pasado, la manifestación de nuestro Dios va a ser superior. Y eso nos debe alentar y nos debe dar la fortaleza suficiente para seguir adelante. Amén, mis amados hermanos. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia viene a revolucionar, mi Dios, todo aquello que se ha establecido como un modo de operar del reino de las tinieblas en nuestra vida, Señor. Hoy venimos a declarar que no importa cuánto haya avanzado el enemigo, que no importa cuánto el enemigo haya venido a sembrar terror, desestabilización, duda, no importa las maniobras del enemigo, sabemos, mi Dios, que escrito está que juntamente con la prueba, tú, Señor, nos das la salida. Y en el nombre de Cristo Jesús declaro que hoy tú, Señor, tu presencia viene a traer, mi Dios, palabra, respuesta para la salida, mi Dios bendito, de cada una de las situaciones en las que estemos. Y hoy, mi Dios bendito, venimos a olvidarnos de esos problemas porque queremos tener coinonía contigo. Porque hoy lo más importante es aprovechar tu presencia para poder ponernos a cuentas contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El día de hoy, mis amados, vamos a hablar acerca de la obra redentora entre dos huertos. Este es un tema bastante especial, mi amado hermano. Si usted pensaba que hoy íbamos a hablar de demonios, esto, lo otro, no. Vamos a hablar de Cristo, que es el centro de nuestra existencia. Cuando hablamos de dos huertos, mis amados hermanos, tenemos que hablar de la obra redentora que inició en el huerto de Getsemaní. Yo me recuerdo cuando era pequeño, en las casas a donde íbamos, y la nuestra no era la excepción, por la raíz que traíamos todos en un patrón generacional, en las casas no debía de faltar dos cuadros: el de la Santa Cena y el de Cristo en el huerto de Getsemaní. Yo me recuerdo, ahí estaban, en algún lugar. Y realmente el significado de ese cuadro del huerto del Getsemaní, pues se quedaba corto a lo que realmente pasó en ese lugar. Este inicio de lo que pasó de como redención en el huerto de Getsemaní, mis amados hermanos, tuvo el enfoque y el propósito fundamental de restaurar lo que se había perdido en otro huerto, en el huerto del Edén. Y entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos de restaurar lo que se había perdido en el huerto, yo a veces le digo, no en el huerto del Edén, sino en el huerto del Adán, porque a él se lo habían dado a gobernar, ¿verdad? Ahí se perdió mucho, mis amados hermanos. Y era algo tan valioso lo que se perdió que el enemigo podía meter, ahí sí, las manos al fuego, no le cuesta, ¿verdad? De que eso que se había perdido no se iba a recuperar. Pero sorpresa, empezó una obra en el otro huerto, en el huerto de Getsemaní, que tenía como función venir a restaurar aquello que se había perdido, ¿verdad? En estos huertos, pues obviamente hubieron actores: el primer Adán y, escuche bien cómo lo estoy diciendo, el postrer Adán.
¿Y por qué digo el postrer Adán? Quiero preguntar, ¿cuántos Adanes han existido? Solo dos, dice. ¿A quién da más? Salud. Pues les tengo una sorpresa. No han existido solamente dos Adanes, han existido más. El primer Adán, bueno, tenemos que irnos a lo que quiere decir la palabra Adán. La palabra Adán quiere decir, mis amados hermanos, ser humano, una persona, un individuo, un varón. Así pues sí, dice. Entonces vemos nosotros que se plantó un primer Adán en Génesis 1:27, pero ese hombre, que quiere decir Adán, ese individuo, esa persona, no fue plantado en un huerto, sino que fue plantado fuera del huerto del Edén. Y nosotros vamos a Génesis 2:7 y ahí nos damos cuenta que ahí fue plantado al que se le denomina el primer Adán dentro del huerto. O sea, es el Adán que le entregó la, ¿cómo se llama? Que se venció, se dejó vencer ante el embate del enemigo. Pero es importante que en la palabra del Señor no dice el segundo Adán, sino dice el postrer Adán. Quiere decir, ay, muchas gracias, gracias. Quiere decir que han existido muchos. Y mire, es bien importante hablar acerca del postrer Adán, porque cuando hablamos del postrer Adán, bueno, vamos a ir a la palabra mejor, así no me miran con cara rara. El primero pues está en Génesis 2:7, donde dice: entonces el Señor Dios formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero aquí, mis amados hermanos, es algo bien importante, porque aquí este hombre que fue creado en Génesis 2:7 fue creado ¿en qué día? En el primer día. Léalo. Mientras que el hombre que es descrito en Génesis 1:27 fue formado al sexto día, ¿verdad? El hombre que fue formado fuera del huerto del Adán, y el hombre que Dios puso en el huerto del Adán, en el huerto del Edén, Adán Pérez. Así era el nombre de Adán, porque el Señor le dijo: Pérez serás. Sí, Adán Pérez. Tranquila, Silvita. Silvita Pérez. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración, mis amados hermanos? Porque muchos dicen, mis amados hermanos, que solo hay dos Adanes, el primero y el postrero. Y cuando nos referimos a Cristo Jesús, nos referimos al postrero, mis amados hermanos, porque Él tuvo su manifestación en carne, a pesar de que la palabra del Señor nos habla de muchas manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Y usted me dirá: bueno, ¿y dónde dice eso? ¿Por qué se atreve a decir usted que Cristo Jesús se manifestó antes de su encarnación sobre la tierra? Es lo que nosotros conocemos como las cristofanías. Y si nosotros nos vamos, esto no lo tengo acá, a, ¿cómo se llama?, a la palabra del Señor, mis amados hermanos, y nos vamos al libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, en la versión Reina Valera 1960. Si alguien lo tiene por ahí, por favor, solo para enfatizar sobre este punto. Miqueas capítulo 5, verso 1 y 2. ¿Lo tiene por ahí, Pavel? 1960, ¿verdad? Sí, debe ser. Amén. Dice: el reinado del libertador desde Belén. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado,
con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus... Perdón, ¿de dónde saldrá? De Belén. ¿Quién va a salir? El que será. el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Hasta qué? Unidos. Y sus salidas serán desde el principio hasta la eternidad. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Y está hablando acerca de sus salidas, que son desde el principio hasta la eternidad. O sea, son manifestaciones de Cristo Jesús. Y por eso, y hablo de esto porque lo importante es hacer énfasis de que no es el segundo Adán como muchas veces se ha creído, es el postrer Adán. Podríamos, mis amados hermanos, ver en las diferentes creaciones que el Señor ha hecho, creaciones humanas, hablar de Abraham. Él fue sacado de donde estaba, de Ur de los Caldeos. ¿Para qué? Para formar una nueva creación. ¿En quién? En Abraham. ¿Y cómo se le llama esa creación? La creación de la promesa. Esa creación de la promesa, se estableció un pueblo. Ese pueblo, ustedes lo conocen, Israel. Y podríamos decir que el Señor levantó a otro Adán, a Moisés, como libertador, para crear un pueblo que, la hermana Sandra lo decía, que el Señor nos libertó ¿para qué? Para que le sirvamos y le adoremos. ¿En dónde? En el desierto. Una nueva creación. Pero esa creación se reveló y para el fin que fue creado, no quiso. Me estoy saltando una antes, la creación en Noé, porque a partir de Noé salió una nueva creación. Y así podemos seguir en la palabra hasta la nueva creación. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y usted se ha puesto a pensar cuando estudia la palabra del Señor que viene una, ¿cómo se le llama esto? Una cronología de, ay Dios mío, la línea, cuando se dice la línea sanguínea, ¿cómo se llama? De la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en dónde se para la genealogía del Señor Jesucristo? En Él, y queda que Él no tuvo hijos. Pero nosotros somos la nueva creación en Cristo Jesús, somos la herencia. Entonces nosotros también venimos a formar parte de una serie de Adames o Adanes, ¿verdad? Por eso hago todo este énfasis para que tengamos claro, el primero en el huerto del Edén y el último o el postrero que tuvo su manifestación en el huerto de Getsemaní. ¿Estamos claros, mis amados hermanos? Y si no, lo lamento. Entonces, veamos lo que nos dice Lucas 1:27. Aquí es la anunciación a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida. Mire, mi amado hermano, qué regalo más grande. Que venga una entidad espiritual de parte del reino de Dios y que le diga, salve muy favorecido o salve muy favorecida. Y esa fue la carta de presentación y le dice, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. ¿Y qué más sigue? No me va a decir, no me va a contestar lo que sigue. Pero esto no es una cosa exclusiva de María.
Así es como las manifestaciones espirituales vienen a nuestra vida, donde el Señor nos dice, oh, salve muy favorecido, como le dice a Daniel. Le dice, le da todos los honores y le dice, desde el primer momento que tú decidiste doblar tus rodillas y ponerte en oración, y si se lo dijo a María, se lo dijo a Daniel, ¿cree usted que el Señor no se lo puede decir a usted cuando usted se pone en comunicación con Él? Claro que sí, cerremos el paréntesis. El Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Pero ella, ¿qué pasó? Se turbó mucho, dice, por estas palabras. Y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Verso 30. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Mire qué maravilloso. Yo anoche tuve un sueño, que había tenido un hijo. ¿Verdad? Pero ese hijo no era con mi esposa. Uy, el pastor sabrá en qué pasos andará. Mire, mi amado hermano. Y vino la revelación del Señor. Que ese niño, mis amados hermanos, es un nuevo proyecto de vida. El cual el Señor lo está dando, ¿para qué? Para, obviamente, cultivarlo durante el tiempo de la gestación, del tiempo que salga a luz ese proyecto del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué digo esto? El pastor hoy sí vino todo arrebatado. No, un poquito menos que siempre. Lo que pasa, mis amados hermanos, es que el Señor se quiere manifestar en todos aquellos sus hijos, aprovechando lo que estamos leyendo, y que la presencia de Él no es solamente para sentir algo. Nuestra adoración al Señor tiene que ser, mis amados hermanos, no con el corazón ni con la mente, tiene que ser con el espíritu nuestro, mis amados hermanos, donde está la conciencia, donde está la intuición y donde está, ¿cuál es el tercer? Conciencia, intuición y... Ahí. No, el discernimiento está en la conciencia. Bueno, los que han estado en los estudios, no, el tercer componente. Pero cuando nosotros nos entregamos hacia el Señor, mis amados hermanos, entonces viene la respuesta de Dios. Salve muy favorecidos. El Señor está contigo. Y el Señor hoy está con todos y cada uno de nosotros. Amén. Quiero hacer una pausa. Quiero llamar a la pastora Lili. Por favor, venga para acá. Yo le digo pastora Lili, la pastora Lilia. Ella tiene una palabra que le dio el Señor en esta mañana. Buenos días, hermanos. Quiero pedirles perdón desde el principio porque el Señor a veces me da palabras y yo no las he dado. Y este día el Señor me dio una palabra y me dijo que Él se ha levantado como un poderoso gigante para levantarte porque no has tenido fuerzas, no has tenido ninguna fuerza. Y el Señor me dijo de que lo tenía que decir, porque si Él se levantó como un poderoso gigante para levantarte, es para posicionarte y que sigas caminando. Pero también me dijo el Señor que te invita a que tengas amores con Él, porque de esa manera te va a llenar y va a quitar la resequedad que hay en nuestro ser interior para hacer lo que nos ha encomendado hacer en este tiempo, y que no tengamos temor, porque si estamos con Él en esos amores, Él nos va a dar la dirección. Y ya el 50% ya lo hizo Él, así que haz tu 50%, esa es la palabra. Que el Señor los bendiga. Salve muy favorecidos. El Señor te está hablando. Quiero llamar al hermano Quique, por favor.
¿Cómo es la cosa, hermana Diana? Cabre recio. El Señor también le puso a él una palabra. Pues me hacía sentir el Señor que hay una unción de sanidad hoy acá y que acudamos con toda la fe que Él ha puesto en nuestro corazón, porque Él ya está dispuesto a sanar cualquier herida, cualquier asunto particular en nuestro cuerpo, sanidad completa. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Vuelvo a la carga. Salve muy favorecidos. Y como decía María, pero no la que no es ni de aquí ni de allá, no, sino María. ¿Qué clase de saludo es este? Quiero llamar a mi hermana Betty, por favor. ¿Qué le dijo el Señor en esta mañana? Amén. Primero pido perdón a Dios porque durante la alabanza Él puso bien fuerte en mi ser y quería que les dijera a todos aquí y a los que nos ven que Él hoy quitará todo yugo de esclavitud, todo yugo de esclavitud, de opresión que el enemigo ha puesto sobre sus hijos, sobre su pueblo, a causa de maldiciones ancestrales y generacionales. Que solo confiemos, entreguemos a Él toda carga que hoy venga a traer sobre usted opresión, y Él hará. Amén, hermanos. Ese es lo fuerte que es para Él. Entonces, mis amados hermanos, muy favorecidos, ¿qué clase de saludo es este? El saludo que da el Señor cuando se hace presente en medio de nosotros. Pero ¿cómo es posible que quitar yugos, sanar enfermedades, quitar la resequedad en nuestro interior para que volvamos a tener esa intimidad? ¿Cómo es posible que eso se pueda hacer cuando el enemigo daba por entendido y por sentado que lo que se había perdido no se iba a poder a recuperar? Solamente a través de lo que empezó en el huerto de Getsemaní. Amén, mis amados hermanos. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 45 dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Por eso nos referimos a Génesis 2:17. Esa fue la cita, ¿verdad? 2:7, perdón. Y el último Adán, ¿qué es lo que hace? Espíritu que da vida. Ese es Cristo Jesús, aquel que en todas sus múltiples salidas que ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha tenido un propósito para favorecer a aquellos a los que se le manifestó. Y el día de hoy el Señor está presente en medio de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, es necesario que veamos a estos dos Adanes. Adán perfecto antes de su caída. Entonces, ¿qué se perdió? La perfección que Dios le había dado al hombre. Mientras que el postrer Adán no tuvo pecado en toda su vida. De acuerdo a lo que dice 2 Corintios 5:21, donde dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios delante o por medio de él o en él. El primer Adán, mis amados hermanos, cayó en pecado mientras vivía en el huerto, mientras que el postrer Adán llevó los pecados del mundo sobre él en el huerto que se llamaba Getsemaní. Dos diferencias abismales que hacen posible que nosotros el día de hoy seamos, saludos, muy favorecidos. Mire, mi amado hermano, el postrer Adán en la cruz del Calvario conquistó y venció 3 puntos. Venció a la muerte, al infierno y venció al sepulcro. ¿Y en base a qué lo estamos diciendo? En base a la
valga la expresión, a la base bíblica que está descrita en Apocalipsis 1:18. ¿Y qué es lo que nos dice Apocalipsis 1:18? Cristo Jesús diciéndole al apóstol Juan, yo soy el viviente. Y cuando dice el viviente, ¿qué quiere decir? El que vive para siempre. Yo soy el que vive para siempre. Y yo estuve muerto y he aquí vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Y ese Adán, postrer Adán, mis amados hermanos, es el que hace posible que nosotros en este día podamos experimentar lo que Él nos ha prometido. Sanidad, restauración, ser libre de yugo, de esclavitud ancestral o generacional y de toda índole. Pero como estamos hablando de los dos Adanes, también tenemos que hablar, mis amados hermanos, de los dos huertos, no de los dos muertos, sino de los dos huertos. Y mire, mi amado hermano, la muerte eterna, la muerte no tenía dominio sobre nadie. Pero la muerte eterna, mis amados hermanos, empezó en el huerto del Edén. Y el plan de redención comenzó cerca del templo de Jerusalén, en un huerto, mis amados hermanos, que se llamaba Getsemaní. Y es importante que nosotros sepamos la revelación del nombre de cada uno de los huertos. El huerto del Edén quería decir, o quiere decir, ciudad amurallada. ¿Y por qué entonces el hombre, este primer Adán, fue, a diferencia del que fue creado fuera del huerto del Edén, fue puesto dentro de un cerco de protección? ¿Por qué fue puesto en Edén? Edén quiere decir ciudad amurallada o ciudad protegida. ¿Por qué era necesario meterlo ahí? Pregunto en esta mañana. Ayúdeme, por favor. Para protegerlo. ¿Qué más? Sí, pero ¿por qué lo encerró ahí? Pregunto. Lo encerró de algo que estaba afuera. Muy bien, Ligia. Aquí sí los estoy viendo. Los miércoles no los miro. Los miércoles pienso que están durmiendo. Mi amado hermano, lo encerró porque existía un peligro potencial. ¿Y por qué el Señor nos llama y nos trae domingo a domingo acá, mis amados hermanos? Porque afuera hay un peligro potencial que no ha perdido la consigna, que quiere hacer que se pierda aquello tan valioso que se perdió en el huerto del Edén. El enemigo no quiere que usted sea salvo, muy favorecido. El enemigo quiere que usted sea derrotado, destruido, aniquilado, que esté enfermo, que viva bajo yugo de esclavitud, que viva bajo opresiones, que no goce, que esta vida se le vaya así como un reloj de arena que se escurre, que nuestra vida se vaya así sin poderle sentir ni sabor, ni gozo, ni nada. Pero en el Señor, mis amados hermanos, todo cambia. Getsemaní en arameo significa prensa de aceite. ¿Escuchó bien? ¿Y qué quiere decir prensa de aceite? Un proceso altamente doloroso. Entonces, si usted piensa que lo que está pasando el día de hoy es lo más cruel que le puede estar pasando, yo le tengo una noticia: no es así. Aún hay más. Y la palabra, ¿cómo se llama? Prensa de aceite, mis amados hermanos, tiene muchos significados en hebreo y en, ¿cómo se llama? Y cada uno de estos significados tienen que ver con el propósito por el cual Cristo Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní. Se cree que este huerto, mis amados hermanos, pertenecía a un rico, porque nadie podía tener, si era plebeyo, un lugar como es el día de hoy. Si usted es XX, lo mete en una fosa común. Pero si no es XX, hasta le dan chance de que
construya un panteón así todo rimbombante. Yo no sé si ustedes han ido así, haciéndonos a un lado, platicando un poquito, chismeando un poquito. No sé si ustedes han ido al cementerio general. Hay un panteón, no sé si es de los egipcios o... Sí, lo sé. De los castillos, ¿verdad? Pero que parece cosas... Una pirámide de Egipto. Masonería, ¿verdad? Pero haciendo... Pero es un señor panteón, que puede ser cualquier monumento fuera de del cementerio en la ciudad, en cualquier parte del mundo. Obviamente no son XX, ¿verdad? Entonces, este huerto de Getsemaní, cerrando el paréntesis, pertenecía a un hombre rico y se cree, mis amados hermanos, que pertenecía quizá a José de Arimatea o a Nicodemo, ¿verdad? Pero además era el lugar de retiro favorito para orar y reflexionar que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 18:2 nos dice, Judas, que le entregaba, estaba bien informado del sitio. ¿Por qué? Porque Jesús solía retirarse muchas veces a él. ¿Con quién? Con sus discípulos. Hoy hay reunión. ¿Dónde nos juntamos? En el lugar de siempre, ¿verdad? O sea, ya había una permisividad para que pudieran reunirse en ese lugar. Era un lugar apartado, pero ¿qué cosas sucedieron en ese lugar? En primer lugar, mis amados hermanos, si se cree que era de Nicodemo, pues entonces Nicodemo tenía acceso ahí. ¿Quién era Nicodemo? ¿Cuál era el estatus de Nicodemo? ¿Será que Nicodemo podía presentarse públicamente delante de Jesucristo? Definitivamente no, porque él era uno de los fariseos que estaban contrarios al movimiento de Cristo Jesús. Y la palabra nos relata que de noche fue a buscar a Jesús. ¿Y por qué lo fue a buscar de noche? Para que no le dieran color. Y aquí, mis amados hermanos, sucedió Cristo Jesús dio una clase magistral donde le explicó a Nicodemo que para poder entrar al reino de Dios, ¿qué había que tener como requisitos? Nacer en agua y en espíritu. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos han nacido de nuevo acá? Gloria a Dios. ¿Cuántos se han bautizado en agua? Gloria a Dios. Pregunto, hoy viene doctrinal. ¿Qué significa el bautismo en agua? Morir al viejo hombre. ¿Y por qué estamos tan vivos? Si supuestamente ya morimos al viejo hombre. Quiere decir, mis amados hermanos, que necesitamos seguir matando a ese viejo hombre. ¿Y por qué estoy preguntando esto? Porque lo que vamos a ministrar el día de hoy, que es la Santa Cena, mis amados hermanos, es, escuche bien, y esto sí es doctrinal, es la continuidad o la continuación del proceso del bautismo en agua, que es la muerte de la antigua naturaleza. Entonces, ¿será importante, mi amado hermano, la celebración de la Santa Cena? Definitivamente sí. ¿Por qué? Para que muera esa carnalidad y que lo que el Señor ha prometido que va a ser el día de hoy se pueda hacer en cada uno de nosotros. Si estuviéramos muertos, ¿para qué nos va a sanar? Si estuviéramos muertos al viejo hombre, ¿para qué nos va a quitar las opresiones? Y si estuviéramos muertos al viejo hombre, ¿para qué el Señor quiere venir a ponernos más unción para que tengamos más intimidad con Él? Entonces, Cristo Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer en agua y en espíritu, el nuevo nacimiento, y usted lo puede ver en Juan 3:5, ahí está descrito. Pero también, mis amados hermanos,
el Señor le explicó a Nicodemo, como buen estudioso de la ley, le dijo que lo que se necesitaba hacer era muy similar a lo que había ordenado Dios a Moisés en el desierto, de levantar una serpiente de bronce para que todo el que acudiera a esa serpiente de bronce, mis amados hermanos, volviera a la vida. ¿Se recuerda esa historia descrita en Números 21 del 4 al 9? ¿Qué era lo que había pasado? El pueblo se había rebelado, se había levantado. ¿Para qué nos trajiste aquí a Egipto? Yo no sé qué está pasando en el escenario de su vida. Dios, Señor, qué aburrido. Se terminó un año, empezó otro año, yo sigo en las mismas. Los acreedores me siguen haciendo imposible la vida, sigo con esta enfermedad, mi marido no cambia, mi esposa no cambia, mis hijos no cambian, mi trabajo no cambia, mi economía no cambia, y empezamos a manifestarle un montón de cosas al Señor. Y así estaba el pueblo, y se rebeló, mis amados hermanos. Entonces el Señor, dice la palabra, que hizo que brotaran de la tierra serpientes altamente venenosas y empezaron a morder o a picar. Morder, ¿verdad? No tienen pico. Bueno, empezaron a hacer de la suya las culebras ahí, o las serpientes. Y eran altamente venenosas. ¿Y cuál era el requisito? Requisito tan sencillo, ¿verdad? Le mordía y lo único que tenía que hacer es girar la cabeza y fijar su mirada en un asta en la cual se había puesto, se había erigido una serpiente de bronce. ¿Y por qué de bronce? Porque el bronce representa a la humanidad. ¿Y por qué en un asta? Porque el asta representa la cruz de Cristo Jesús. Y dice que al instante que giraban su cabeza y miraban a la serpiente de bronce, el veneno perdía su efecto y todo sanaba. Mi amado hermano, Cristo Jesús está en medio de nosotros en esta mañana. Y todo aquel que fije su mirada en Él va a sanar, va a ser ungido, va a ser libre de opresión y va a seguir con el proceso de darle muerte a la antigua naturaleza, que cómo nos molesta, mis amados hermanos. El problema que tiene usted en su vida no es su esposa, no es su esposo, no es su jefe, no es su trabajo, no es el presidente, no son las situaciones que están a nuestro alrededor, es nuestra antigua naturaleza, la cual el Señor está demandando que muera. ¿Para qué? Para que entonces pueda intervenir Él y empezar a hacer nuevas las cosas en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Mire, mi amado hermano, Cristo Jesús se hizo hombre y llevó nuestros pecados en el madero. Eso es lo que significaba la serpiente en el desierto, mis amados hermanos. ¿Será fácil, mis amados? Para mí, sí es fácil. Para mí sí es fácil. ¿Será que era difícil para el pueblo hebreo dirigir su mirada a la serpiente? Era fácil. Si creían. ¿Y será fácil para nosotros? Si creemos. El problema, mis amados hermanos, y ayer hablaba con una persona y le decía, el problema que nosotros tenemos es que le creemos más a lo que vemos, a lo que sentimos, que a lo que el Señor nos ha dicho. Si el Señor ha dicho que en esta mañana va a sanar, que en esta mañana va a quitar yugos, que en esta mañana nos va a traer una unción para tener una comunión fuerte con Él, mis amados hermanos, si usted no lo cree, entonces estamos mal. Si cuando estaba hablando el hermano Quique, cuando estaba hablando la pastora o cuando estaba hablando la hermana Betty, usted estaba, ay, qué casaqueros. ¿Ya cómo les dijeron los hermanos? Casaqueros.
Mi amado hermano, la palabra del Señor dice, Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, hoy habla por medio de Jesucristo a los hombres. Y el Señor está hablando en esta mañana, en este lugar. Amén, mis amados hermanos. ¿Qué más pasó? En el huerto de Getsemaní, mis amados hermanos, sucedió otra cosa. La manifestación del portador de pecados. ¿Quién es el portador de pecados? Cristo Jesús. El Señor Jesucristo junto a sus 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, entró en ese huerto, mis amados hermanos, y los invitó a una vigilia. Y aquí cuando invitamos a media vigilia, a veces vienen. ¿Y a qué hora va a terminar? A las 12 y algo. Ah, bueno. Es que no aguanto. Mire, esta era una vigilia súper requete contra importante. Porque ¿qué estaba en juego? La redención de la humanidad, mis amados hermanos. Cristo Jesús lo sabía. Y sabía, mi amado hermano, que el enemigo no quería que llegara a la cruz. El enemigo lo quería matar, mis amados hermanos, en el huerto de Getsemaní. ¿Y cómo lo quería matar? A través, mis amados hermanos, de la opresión que le estaba poniendo. Y lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué pasó con los que estaban con él? Se durmieron. Se quedaron dormidos mientras Jesús estaba derramando su alma, mis amados hermanos. Cristo Jesús estaba entendiendo los acontecimientos que se aproximaban y su intercesión era una intercesión agonizante que duró 3 horas, mis amados hermanos. Y lo podemos ver en Lucas 22:44, donde dice, y le vino un sudor como de gotas de sangre que chorreaba hasta el suelo. Médicamente existe un proceso provocado por una alta tensión que se llama hematidrosis, que es que la sangre, mis amados hermanos, se mezcla con el sudor y es tanta la presión que sale por los poros. O sea, esto no es casaca, mis amados hermanos, esto es una realidad. Cristo Jesús estaba sometido a una presión que ni usted ni yo hemos experimentado en toda la vida. Es como que si nosotros le estuviéramos metiendo los grandes servidores del mundo, de Google y de todos los navegadores que hay, estuvieran trasladando toda su información a su teléfono. ¿Qué va a pasar? Se va a fundir su teléfono, no soporta. En Cristo Jesús estaba transfiriendo, mis amados hermanos, el pecado de la humanidad hasta ese entonces, la del pasado, la de ese presente y la que no se había consumado todavía. Yo podría decir la que se ha consumado hasta el día de hoy y la que falta todavía. Entonces no era nada fácil lo que estaba pasando. Y aquí, mis amados hermanos, vemos algo que el Señor Jesucristo, según lo que dice la palabra, dice que estando en agonía. Y cuando hablamos de agonía, viene de la palabra agón. Y la palabra agón quiere decir enfrentamiento o pelea. ¿En qué estaba Cristo Jesús? En enfrentamiento y en pelea. ¿Y en qué quiere el Señor que estemos nosotros cuando estemos en nuestro huerto? En enfrentamiento y en pelea. ¿Escuchó bien? En enfrentamiento y en pelea, no en queja. No en victimización, mis amados hermanos. Es que si no fuera por mi papá, si mi papá no se hubiera equivocado en aquel tiempo, yo ahorita tuviera dinero y no estaría pasando por esto. Si mi mamá no hubiera tenido más hijos, yo sería el hijo único, el heredero, y entonces estaría gozando. Mi amado hermano, sea como sea, lo que tú tengas, salud, lo que tú tengas que enfrentar o estés enfrentando el día de hoy y que te esté provocando agonía, mi amado hermano, lo vas a poder superar y estás capacitado para hacerlo, aunque me mire así con cara de incrédulo.
Porque Cristo Jesús dijo que cosas aún mayores de las que Él hizo, nosotros estamos en la capacidad de hacerlo, mis amados hermanos. Entonces, hay que tener cuidado, porque si yo pregunto hoy, ¿quién quiere una manifestación de Dios grande en su vida? ¿Quién quiere? Entonces aguántese. Si quiere una manifestación grande que va a vencer un problema tan grande, entonces primero tiene que pasar el problema tan grande. La prensa. Así es, la prensa. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué estaba sucediendo realmente en el huerto de Getsemaní? Los pecados de la humanidad estaban siendo transferidos, mis amados hermanos. Como dijimos en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia por Dios a Él. Miren, mi amado hermano, qué bonito es pedirle a Dios, pero si nosotros tuviéramos que haber pagado ese precio, ninguno de nosotros estaríamos por acá. Y al igual que en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, los pecados del pueblo en el día de la expiación, creo que es llamado el día de Yom Kippur, en el cual son expiados los pecados, el pueblo hebreo los sigue celebrando, mientras que nosotros, mis amados hermanos, Cristo Jesús ya pagó todo y nosotros lo podemos afianzar en nosotros cada vez que tenemos la Santa Cena. Pero en el libro de Levítico, mis amados hermanos, hay algo que describe lo que estamos leyendo acá. Al que no conoció pecado, al que era inocente, Dios por nosotros lo llenó, lo culpó, lo acusó, lo sentenció a pecado para que nosotros pudiéramos ser una obra de justicia por medio de Él, delante de Dios. Y eso era lo que pasaba, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, en el capítulo 16, versos 21 al 22, dice, después Aarón pondrá a 2 machos cabríos. Pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. En pocas palabras, mis amados hermanos, el sacerdote tenía, cada vez que se celebraba el día de la expiación, mandaba a llamar mandaba a traer. Imagínense cómo llamaría a los corderos. No. Mandaba a traer 2 machos cabríos que fueran perfectos, sin mancha, o sea, eran inocentes de todo. Uno era consagrado para el sacrificio en el altar y en el otro el sacerdote imponía las manos para que este macho cabrío fuera consagrado a Azazel. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre él iban a recaer todas las iniquidades y todos los pecados del pueblo, para que el pueblo quedara limpio. Y después un sacerdote especializado para esto se llevaba este macho cabrío, se lo llevaba al desierto y lo llevaba a un despeñadero para que muriera el macho cabrío. Ese era el sacrificio que se hacía para Azazel. ¿Y quién era Azazel? Azazel es una entidad demoníaca, es un ángel caído, el cual es el portador de la iniquidad. ¿Qué es lo que quiere Azazel el día de hoy? Invalidar el sacrificio de Cristo Jesús. Que el pueblo siga cargando sus iniquidades. ¿Por qué? Porque Él es el portador de iniquidad. Cristo Jesús, ¿qué nos ministra? Libertad. Azazel, ¿qué nos ministra? Iniquidad y el pecado del mundo. Entonces, mis amados hermanos, es importante que nosotros, usted puede leer esto también en el capítulo 16, versos del 7 al 10, donde aparece la palabra de Azazel, y en el libro de Enoc hay una descripción de Azazel como un ángel caído, para si quiere estudiar hoy en la tarde. No quiero abundar más en esto para no irme más en tiempo. Entonces,
Cuando el Señor soportaba los pecados del mundo, podemos decir que estaba experimentando, mis amados hermanos, una carga insoportable. Y esta carga insoportable es la que le hizo clamar al Padre y decirle: si es posible que esta copa pase de mí, pero si no, que se haga tu voluntad. Igual que nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que decimos nosotros? Señor, si no hay solución a esto, yo no sé qué voy a hacer. Me quito la vida. Da risa, pero mucha gente lo está haciendo. ¿Y sabe qué es lo peor? Niños lo están haciendo, adolescentes lo están haciendo, porque no encuentran salida. ¿Qué es la solución que toman muchas mujeres o muchos hombres? Me separo, me divorcio, me voy, abandono a mis hijos. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Renuncio. No renuncie. Si Dios no lo saca de un lugar, no renuncie. Y el arquitecto sabe de qué estamos hablando. Después no podemos ir al Señor y decirle: Señor, dame un trabajo. Pues ya te di un trabajo y tú lo perdiste y lo rechazaste. Es que mire, mi amado hermano, nadie dijo que nuestra vida iba a ser fácil. Hay unas palabras en la palabra del Señor que a mí me dan temor y temblor. Cuando Cristo Jesús dice: no teman. En el mundo, usted lo sabe. No dice pasarás problemas. No, tendréis aflicción. Pero yo he vencido al mundo. ¿Y yo estaré con ustedes? No, no dice todos los días. Hasta el fin. Hasta el fin. Entonces, mis amados, ¿qué estaba pasando Jesús? Veamos a Mateo 26:39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, siempre en el huerto de Getsemaní, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Pero escuche, aquí no estaba haciendo berrinche, como lo hacemos nosotros, con el cuchillo en la mano. Si no me contestas, me meto el cuchillo. No, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y en el verso 42 dice: apartándose de nuevo, él iba a buscar consuelo. Mi amado hermano, cuando usted tiene problemas en la noche, usted quisiera no estar solo, quisiera tener a toda la congregación ahí orando por usted, y poniéndole las manos: mire, aquí tengo este billete de 2 millones de quetzales para que resuelva sus problemas. Eso es lo que usted quisiera. Y Cristo Jesús iba a buscar apoyo con sus discípulos. Se supone que eran los más fortachones. Y estaban dormidos. Y dice: apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en el verso 44 dice: dejándolos de nuevo, tercera vez, se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces, mis amados hermanos, fueron horas de intensa agonía que humanamente casi mata a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Él le pidió al Padre que lo guardara. Porque ¿qué hubiera pasado si a Cristo Jesús en ese momento le da el shukaque? Ya no hay redención. Se acabó la historia. Se perdió todo. Dios perdió. Pero como decía el hermano Norman, yo no sé cuáles sean los problemas que están afectando al mundo y que nos van a afectar a nosotros de aquí en adelante. Pero lo único que sé es que Dios nunca pierde. Y que Él va a cumplir lo que ha prometido.
Entonces, mis amados hermanos, esto es una lección para nosotros, para que nosotros nos aferremos, mis amados hermanos, al Señor. Mire lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 7, en la versión de la Biblia Castellán o Castilián, como usted le quiera pronunciar. Cristo en los días de su vida mortal, mire cómo lo dice, presentó a gritos y con lágrimas, oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado en atención a su reverencial temor. ¿Se puede tener temor en la agonía? Sí. El problema es dejarnos vencer por el temor. Y vuelvo a la carga. Si Cristo Jesús dijo que cosas mayores de las que Él experimentó, nosotros estamos en la capacidad de hacerlas y vencerlas, entonces, mis amados hermanos, les vuelvo a decir, salve muy favorecidos, porque están capacitados para hacer eso. Estamos muy capacitados para hacer eso. El pastor quede al pelo, nos lo está diciendo a nosotros. Se lo estoy diciendo porque yo lo he experimentado, me ha tocado vivirlo. Y cuando viene un mensaje de esta naturaleza de parte de Dios, a mí me da temor y temblor. Porque sé que puede venir un proceso en el cual tengo que aplicar lo que estamos predicando. Amén, mis amados hermanos. O sea que, mire, ¿qué es lo que haría que Cristo Jesús presentara a gritos y con lágrimas oraciones? ¿Qué estaba experimentando, mi amado hermano? ¿Qué es lo que usted experimenta cuando está en problemas? Sí, experimenta angustia, desesperación, pero ¿qué está experimentando en su psiquis? En su mente, ¿qué está pasando? El enemigo lo está bombardeando en sus sentimientos, en sus emociones. Me van a meter preso, qué sé yo. Me voy a quedar solo. ¿Y qué va a ser mi vida de aquí en adelante? A ver, ¿cómo es la cosa? Cristo Jesús fue afectado en sus emociones, en sus pensamientos, en sus sentimientos. No vas a poder, no se va a lograr. Imagínate el Hijo de Dios fracasado. Mañana en los titulares romanos, Jesucristo, el que se decía el Hijo de Dios, fracasó. Entonces, si Cristo murió por nosotros, ¿por qué decimos que Dios lo salvó de la muerte? Pues precisamente esto. Cristo murió por nosotros dentro del plan de Dios, no dentro del plan del enemigo. El plan del enemigo era matarlo, cortarlo en el huerto de Getsemaní. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? ¿No se han dormido? Ya casi. Entonces, mis amados hermanos, vayamos al libro de Isaías. Vamos a ver, capítulo 53, versos 10 y 11. Dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Mire qué importante cuando dice quiso el Señor. Y cuando dice quiso el Señor, ¿a qué se está refiriendo? Que era la buena, la perfecta y agradable voluntad de Dios. O sea que usted, cuando le esté pidiendo la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios en su vida, no se ponga al brinco con el Señor si le viene una cosa que no le gusta. ¿Verdad? Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Verso 11, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Mire, estaba profetizado. Entonces, mis amados hermanos, nosotros vemos en Mateo 8:17
que este sacrificio, este sometimiento va a ser posible, lo que el Señor dijo en esta mañana, en Mateo 8:17. Mateo nos revela que Cristo Jesús cargó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Por lo consiguiente, Él se hizo pecado con nuestros pecados y fue hecho enfermedad con nuestras enfermedades. ¿Con el objeto de qué? De que nosotros seamos sanos. Entonces, mis amados, cuando nosotros entendemos esta obra que sucedió en este huerto, nosotros tenemos que saber que esa expiación de nuestros pecados tuvo que causar impactos. Y este impacto, mis amados hermanos, viene directamente a nuestro ser integral, de acuerdo a lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Y qué dice Primera de Tesalonicenses 5:23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué dice? Sea guardado, sea preservado. ¿En qué forma? Irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una preparación. Es una obra perfecta, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué impacto es el que está causando la expiación? En primer lugar, está impactando, mis amados hermanos, nuestro cuerpo. ¿Y de qué manera está impactando nuestro cuerpo? Lo está impactando para que sea sano. ¿Y qué dijo el Señor que iba a ser el día de hoy? Sanidad. Entonces la expiación nos está impactando el día de hoy a nosotros. Dice Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. ¿Y qué más dice? Y por sus heridas hemos sido sanados. Salve, muy favorecidos. Hoy vamos a ser sanados por esa obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Usted puede leer en 1 Pedro 2:24, donde dice que por sus heridas, aquí ya habla en pasado, fuisteis sanados. ¿Qué más impactó la expiación? Nuestra alma. ¿Y qué dice la palabra? En Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, y fue despreciado y no le estimamos. En Isaías 53, siempre en el verso 7 dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que antes de sus trasquiladores permanece mudo, y no abrió su boca. Dice esto, entre líneas, que la opresión, la tristeza, el dolor son aquellas emociones que pueden causar estrago en nuestra alma. Pero Cristo llevó nuestras tristezas para que el día de hoy se cumpla lo que dijo, que íbamos a ser libres ¿de qué? De opresiones. Mire qué maravilloso el Señor, cómo se anticipa el Señor para afirmar su palabra. Con el respeto a la pastora. Hoy no está la pastora, hagamos fiesta. No. Entonces no va a haber palabra. El Señor ha prometido, mis amados hermanos, a través de la pastora, de que los dones, el Señor necesitaba ponerlos ¿a qué? A trabajar. Y hoy los dones se pusieron a trabajar. ¿Al servicio de quién? Del cuerpo de Cristo. Claro que la pastora es una bendición y nos hace falta. Claro que sí. Pero la palabra del Señor dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué otro impacto? Ya vamos a terminar, de aquí a las 4. La expiación del Espíritu. En muchos lugares se enseña que el Espíritu puede ser afectado por los demonios.
Y nosotros sostenemos doctrinalmente acá que el espíritu no puede ser afectado por los demonios, no puede ser penetrado, no puede ser tomado por los demonios, porque el espíritu es un receptor preparado única y exclusivamente para que el Espíritu de Dios haga coinonía en nosotros. Pero entonces el enemigo lo que sí puede hacer es poner un cerco alrededor de nuestro espíritu para que no venga la provisión del Espíritu de Dios sobre nuestro espíritu. Y eso se llama una opresión, se llama un cerco, un estado de sitio. En Isaías 53:10 nos dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimientos. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano, ¿qué dice? Prosperará. El pecado, mis amados hermanos, es una enfermedad espiritual. ¿Y qué es lo que hace? Obviamente carcome el espíritu humano, porque si nosotros estamos en amargura, no vamos a poder tener una relación de parte de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. La meta definitiva de nuestro Señor Jesucristo es y seguirá siendo redimir el espíritu humano. ¿Para qué? Para impartir el don de vida y el don de vida eterna. Cristo Jesús llevó nuestros pecados y nuestras iniquidades. Derramó su alma hasta la muerte. Fue colgado en medio de dos transgresores, mis amados hermanos, y mientras estaba colgado, imagínense, intercedió por uno de ellos. Mire qué amor tan grande. Y entonces, ¿cuánto más no podrá ser por nosotros, que nos dice: salve, hermanos, muy favorecidos? Es mucho. Cristo hizo una obra redentora completa. Las llagas de Él, mis amados hermanos, son la evidencia para que nosotros tengamos acceso a la sanidad. Las espinas que le causaron o que le pusieron a través de las coronas y que le causaron heridas, nos proporciona el bienestar mental y emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que usted está en la capacidad de vencer todo ataque mental que el enemigo le traiga al campo de su mente. ¿Quiénes han tenido ese problema en su mente? Todos lo hemos tenido. Pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario impactó para que nosotros tuviéramos bienestar mental y emocional. Y el martirio que Él padeció en la cruz, escuche bien, le dio un golpe mortal al pecado y proporcionó vida eterna a nuestro espíritu. Esto es una obra maravillosa que nos invita a que nosotros, mis amados hermanos, volvamos al huerto. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús salió triunfante del huerto de Getsemaní, como Él quiere que nosotros salgamos triunfantes del escenario de nuestra vida a través de la obra expiadora de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho más que hablar acerca de esto, pero yo quiero ministrar en esta hora la Santa Cena, para que nosotros, mis amados hermanos, para que podamos obtener lo que el Señor nos ha prometido el día de hoy, vengamos a ponernos a cuentas con Él y que le podamos pedir perdón, en primer lugar, por la duda. ¿Quiénes han tenido duda de las promesas de Dios? Vuelvo a preguntar, ¿quiénes han tenido dudas de las promesas de Dios? En determinado momento flaqueamos. ¿Quiénes han sentido que se han quedado solos en algún momento de su vida? Levante su mano, mi amado hermano, sin vergüenza. No le estoy diciendo sin vergüenza. A todos, bueno, a todos nos ha pasado que nos hemos quedado solos. Y cuando pensamos y creemos que nos hemos quedado solos, estamos diciéndole a Jesús mentiroso, porque Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin. Así que quiero que los hermanos que van a impartir los elementos procedan, y quiero, no sé si está Rodrincito y Jordanito o los dos juntos,
en Mara, para que sí. O Rafa, perdón, no había visto a Rafa, sí. Me dijeron allá, que si ahí está Rafa, que pase Rafa, me dijeron. No, esa es salsa a los tacos. Cierre sus ojos. Gracias, pastora. Olvídese de todo lo que está pasando a su alrededor. Y enfóquese en la presencia del Señor en esta hora. Donde el Señor viene y nos dice: salve, oh muy favorecidos. Porque sé los padecimientos a los cuales has estado sometido o sometida. Sé la astucia que tiene el enemigo. Sé de los métodos que el enemigo ha estado empleando para desestabilizarte, física, emocional y espiritualmente. Pero mi amada, mi amado, aquí estoy yo en esta mañana para decirte: no estás solo, no estás sola. Este no es un discurso demagógico, es palabra de verdad, es poder del reino de los cielos a tu disposición. No te he dicho que si crees obtendrás hasta la mitad del reino. Despójate. Pon a disposición mía, dice el Señor, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. He aquí que yo pongo a disposición tuya mi espíritu poderoso, dice el Señor, para que por medio de él tu espíritu sea vivificado en este momento, para que por medio de él el espíritu del Dios Todopoderoso venga a darle el soporte que tu espíritu necesita. Hoy vengo a derribar toda barrera. Hoy vengo a derribar todo sitio, dice el Señor, que las tinieblas han puesto como una oposición, como un cerco alrededor de tu espíritu. Hoy vengo a derramar aceite, dice el Señor. Hoy vengo a quebrantar yugos, dice el Señor, para que tu espíritu esté fortalecido en mi espíritu, dice el Señor. Padre, aquí tu pueblo está presentando, mi Dios, sus problemas. Está poniendo sus escenarios de vida. Y entendido en tus promesas y en tu palabra, te dice a ti, Señor, que no se haga conforme a mi voluntad, sino que todo, Señor, todo lo que tenga que transcurrir en mi vida sea conforme a tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor. Y mientras eso pasa, Señor, fortalécenos. Necesito de tu fortaleza, Señor. Necesito de tu presencia. Necesito de tu poder. Necesito, Señor, del consuelo. Necesito de la restauración. Necesito de la libertad. Te necesito a ti, Señor Jesús. Irri mashara baira rabasaira. Hurra ma bababasirri basaira.
Ahí está la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está obrando el Señor sobre ti. Ahí está el Señor sanando tu corazón. Ahí está sanando el Señor tus pensamientos. Ahí está el Señor quitando rencores. Ahí está el Señor quitando aflicción. Ahí está el Señor susurrando a través de la voz de su Espíritu, diciéndote: claro que hay provisión para ti. Claro que conozco tus deudas, tus necesidades, tus temores. Para todo hay provisión, dice el Señor. Para todo hay solución, dice el Señor. Déjese ministrar. Déjese ministrar. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, y nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz. Gracias, Señor. Por mí. Gracias, Cristo Jesús. Viviste para en soledad morir como flor que alguien pisoteó. Gracias. Y sobre todo pensaste en mí por amor. Gracias, Señor Jesús. Porque cuando estabas en el huerto de Getsemaní, lo que te fortalecía, Señor, era que no nos podías fallar, que no le podías fallar al Padre. En tu mente estábamos nosotros, en tu mente estaba nuestra salvación, en tu mente, Señor, en tu espíritu estábamos cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias por esa obra de expiación. Y en memoria de ese sacrificio, Señor Jesús, por ser muy favorecidos por esa obra, Señor, con gratitud, mi Dios, y con plena conciencia, como dice el libro de Romanos, que tú eres nuestro culto racional, Señor. Venimos a tomar este pan en nuestra mano, Señor, como símbolo de gratitud al sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Escrito está que tú eres el pan de vida y que el que coma del pan de vida tendrá vida eterna. Podemos comer de este pan. Tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. Y en el libro de Levítico dice que la vida del alma está en la sangre. Y dice también que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Por esa sangre con la cual nos compraste, nos lavaste, nos perdonaste y nos haces libres, Señor. Hoy venimos, Señor, a hacer un pacto nuevo contigo, Señor. Un pacto de sangre, un pacto de vida, un pacto de fidelidad, un pacto de libertad y de sanidad a través de tu sangre, Señor.
Por eso tomamos esta copa con temor y temblor y te damos gracias por el sacrificio y el derramamiento de esa sangre que venció al enemigo. Podemos tomar de la copa. Gracias, Señor. Y así como en el huerto de Getsemaní, Señor, empezó a manifestarse un desplazamiento de poder que abarcó la cruz del Calvario, que hizo posible vencer al enemigo, que hizo posible que tú fueras resucitado al tercer día, mi Dios, y con ello vencer a Satanás y a sus huestes, Señor, y a la muerte. Hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vengo a declarar, vengo a ministrar sanidad, Señor, en los cuerpos. Vengo a declarar que toda afección en los tejidos, en los líquidos, en los fluidos, en las arterias, en el hígado, en el páncreas, en el corazón, toda alteración de colesterol, toda alteración de triglicéridos, todo dictamen, toda etiqueta con la cual te consignaron, hoy vengo a arrancar las etiquetas, dice el Señor. Hoy vengo a declarar sano a mi pueblo, porque escrito está que ante la invocación del nombre de Cristo Jesús, todo nombre se doblega el nombre de cáncer, se doblega el nombre de esquizofrenia, se doblega el nombre de pancreatitis, de hígado graso, de problemas cardiovasculares, de derrames, ¿cómo se llama? Cerebrales, de presión alta, de afecciones en la matriz, de afecciones en la próstata, de afecciones de cualquier tipo, dolor de huesos, de articulaciones. Hoy vengo a declarar que el yugo se quita y por lo tanto cesan las opresiones a través de angustia, a través de fatiga, a través de incredulidad, a través de desesperación, a través de temores. Se van en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y vengo a declarar que la unción del Santo, que la unción del Todopoderoso está sobre este pueblo. Que la unción del Poderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, viene a ungir tu espíritu. Y se cumple lo que está escrito en el libro de Isaías. Toda resequedad en ti es cortada, porque el yugo de opresión te es quitado como consecuencia de la unción. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy, Señor, declaramos libertad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se rompen los yugos. Se rompe todo yugo de opresión. En el nombre de Jesús. Sueltas a la presa en el nombre de Jesús. En esta hora. Rima, shara, basaira, rabasaira. Fuera, 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 fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Rima, shara, maita, rama, sanda, rabasaira. Gracias. Y aquellos que están viendo esta transmisión a distancia, declaro sanidad, declaro libertad, declaro restitución, restauración en tu vida, en tu ser, en tu salud, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, hoy declaro que tu obra libertadora, Señor, sucedió, está sucediendo y seguirá sucediendo en este día sobre mis hermanos. Y quizá vas a tener inquietudes hoy en la tarde, quizá vas a tener sueño, quizá vas a tener alguna descompensación estomacal o digestiva. Quizá, si eres
Mujer, tendrás hemorragias o flujos. No te asustes, es la evidencia de que tú estás en mis manos. Es evidencia de que mi obra te alcanzó, te restauró y te libertó. Te damos las gracias, Señor. Vengo a sellar esta administración, Señor, con tu sangre preciosa. Vengo a sellar esta palabra con la unción de tu Espíritu. Vengo, mi Dios, a cubrirme con tu sangre preciosa, a cubrir a mi esposa, a mi hija, a mi nieto, Señor, de toda represalia del destructor, del que roba, del que mata y del que destruye. Vengo a cubrir a la pastora y a su familia, mi Dios, para que tú los guardes, mi Dios, para que tú los protejas en su regreso a casa, mi Dios. Gracias te doy por tu visitación y por la obra que has hecho en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo te da una ofrenda de palmas, porque tú vives, porque tú reinas para siempre. Gracias, Señor. Démoselo fuerte, fuerte el aplauso a nuestro Rey Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. No sé ni qué. Bueno, estamos a tiempo todavía. Sí. Bueno, vamos a quedar despedidos, pero antes vamos a ponernos de pie. Y si no hubiese ningún testimonio, entonces vamos a levantar nuestras manos al cielo para darle gracias al Señor. Si usted recibió del Señor, levante sus manos al cielo y dile: gracias, papito lindo. Gracias, papá. Gracias, papi. Gracias, Señor. Porque salgo diferente a como entré en este lugar, Señor. Porque salgo con la convicción, mi Dios, de que grandes cosas has hecho tú en mi vida. Te pido, Señor, que guardes a tu pueblo, mi Dios, en esta semana. Que todo aquello, Señor, que se tenga que ver laboralmente, familiarmente, legalmente, espiritualmente, Señor, siga bajo el respaldo, la unción y tu aprobación, Señor. En esta hora, Señor, yo los bendigo, Padre, y te doy gracias, mi Dios. Los bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, y este pueblo gozosamente dice amén. Mis amados, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga.